Luna Sánchez de la Fuente, Sí, bienvenida. muchas gracias. Eres paciente de COVID persistente. Sí, ¿Cómo estás? pues bueno, estoy, que no es poco. ¿Desde cuándo tienes COVID persistente? Pues justo cumplo con la pandemia pero un año más, o sea, desde hace 4 años. Los hago ahora mismo, en este fin de semana, como la pandemia. ¿Cómo fue tu relación con el COVID? ¿Cómo empiezas y cómo llegas al punto en el que estás ahora? Pues empecé como todo el mundo con el momento pandemia, encierro, drama general, pánico social en los supermercados con el papel higiénico y con todo eso, ¿no? Y al final pues con un cierto miedo a contagio, porque siempre veías los hospitales de IFEMA, en la tele, en todo tal. Y bueno, pues con muchísimo cuidado. En septiembre de 2020, es decir, a los poquitos meses de empezar la pandemia, me contagio por primera vez. Lo pasé muy tranquilita en casa, tampoco grandes síntomas y me recuperé. Al cabo de un mes estaba recuperada del todo. Y luego en marzo de 2021, o sea, a los poquitos meses también, justo coincidiendo con la pandemia, me recontagio. Coincidiendo con el aniversario. Me recontagio y lo paso como una gripe un poquito más fuerte que me deja todas estas secuelas que van a hacer 4 años y he ido empeorando. O sea, no empezó igual que estoy ahora. Yo terminé lo que es la infección aguda, me dieron el alta de esos 14 días que te estaban viendo, di negativo, pero yo seguía encontrándome muy mal. Empecé con secuelas neurológicas muy fuertes, sobre todo el dolor de cabeza, que era horroroso todo el día. Pérdidas de memoria a corto plazo, falta de concentración, pérdida de atención, picos de dolor y un agotamiento mental. Yo estaba estudiando y cuando terminé con el tema del COVID y empecé con lo que es pues las secuelas, parecía que había estado estudiando 20 horas seguidas. Da igual lo que durmiese, o sea, me levantaba por la mañana y era como si no hubiese dormido y me hubiese pasado toda la noche estudiando, pero a piñón, o sea, fatal, no podía casi leer, me costaba, bueno, lo de estudiar absolutamente inviable, me levantaba un dolor de cabeza horroroso y entonces pues tuve que tomar la determinación de dejar la oposición y dejar de estudiar porque era absolutamente imposible, yo me estaba poniendo fatal, tenía unos dolores muy fuertes. Y así se va manteniendo, los médicos tampoco saben muy bien qué decirte, te dicen que te vas a recuperar. Pero antes de llegar ahí, ¿cómo Sí. tú te encuentras mal? ¿Tú ves que no te recuperas bien del COVID Ujú. y vas al médico? Sí, yo voy al médico y los primeros 6 meses el discurso es normal que la infección pues deje cierto malestar. Estamos viendo que hay gente con ciertas secuelas, pero se te van a pasar. Porque hay mucha gente que se tuvo secuelas unos meses o unas semanas y se recuperó. Entonces el discurso de los primeros 6 meses es paciencia, que se te va a pasar. El mes que viene ya casi seguro que no lo vas a tener. Al mes que viene volvía y era el mismo discurso. El mismo discurso. Y a partir de los 6 meses es cuando empieza a haber una cierta preocupación un poco mayor de esto no se te está pasando, ya van 6 meses. Y bueno, sí que es verdad que conozco gente que tuvo secuelas y se recuperó a los poquitos meses o a las poquitas semanas, entonces entiendo ese discurso médico inicial, ¿no? Pero a partir, bueno, eso de lo dicho, de los 6 meses empezó a haber otra preocupación. Pero los médicos tampoco sabían nada. Entonces era un poco muy vago y muy ambiguo porque no había un diagnóstico. Tú antes de contagiarte de COVID, ¿cómo era tu vida? ¿Eres una persona activa? ¿Eres muy joven? Sí, tengo las secuelas desde los 23 años, ahora tengo 27. Yo estaba estudiando una posición, llevo toda mi vida en los escenarios cantando zarzuela y musicales y ópera y bailando y salía con amigos, viajaba, conducía, me fui a estudiar fuera con 17 años y a los 18 con coche y entraba, salía en el colegio mayor, la universidad, amigos, tal, las clases. Fui la primera de mi promoción, o sea, he llevado una vida muy activa en ese sentido y con muchas aficiones, mis animales, me encanta todo eso, entonces, y me contagié y fue de la noche a la mañana pasar de ser una chica de 23 años muy activa que podía hacer lo que le diera la gana a un poco de la cama al sofá y del sofá a la cama y con mucho cuidado.
¿En qué momento empiezas a escuchar la palabra persistente? Pues más o menos un poquito a los 6 meses. A los 6 meses, cuando pasó todo ese primer discurso inicial de te vas a curar y tus secuelas se van a pasar, es cuando algún médico no escucho COVID persistente como un diagnóstico, escucho síntomas compatibles con COVID persistente. O sea, no tuve un diagnóstico inicial ya hecho, ¿no? Y empiezo a escucharlo porque además yo, al ir con un año, digamos, había pacientes que llevaban un año más que yo, porque yo empecé al aniversario de la pandemia, entonces cuando yo llevaba 6 meses había gente que llevaba un año y medio con síntomas. Y es cuando empieza, a partir del año, y a partir del año y medio, y a partir de los 2 años, es cuando empiezo a escuchar más el persistente, que yo llevaba 6 meses, como digo. Porque el COVID persistente ya existía un año después de la pandemia, Ya había se conocía, gente, ¿no? claro, o sea, a partir del año, que es más o menos cuando yo me recontagié, empezó a hablarse de unas secuelas persistentes en el tiempo, porque un año, se dice pronto, es mucho tiempo para tener secuelas. Lo que pasa es que la comunidad médica seguía siendo muy reacia a todo este tema. Yo lo entiendo, no se conocía nada. Al final, ellos tampoco saben nada, entonces no te pueden diagnosticar algo que no saben muy bien lo que es ni de lo que están hablando. Entonces, bueno, pues yo tardé más o menos 8 meses, un año, por ahí anduvo el tema de conseguir un diagnóstico de COVID persistente. Pero tras mucho protestar, tras mucho pelear, tras mucho ir a médicos, tras mucho sigo con esto y no se me pasa, y me empezaron a hacer pruebas y las pruebas salían bien. ¿Qué tipo de pruebas? Pues como mis secuelas iniciales fueron primordialmente neurológicas, muy, muy fuertes, pues en neurología me hicieron una resonancia, me hicieron un TAC y demás. Me dijo la neuróloga, te va a salir todo bien, a priori, es lo que estamos viendo con otros pacientes que tienen secuelas, porque no hay un daño estructural, como puede haber en un Alzheimer, en una demencia, en otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, al no haber un daño estructural, la resonancia te va a salir bien, el TAC te va a salir bien, y es exactamente lo que pasó. Me diagnosticó de COVID persistente, pero llegó un punto en el que me dijo, no puedo hacer nada más por ti. O sea, yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. Las pruebas te salen bien y no sé qué hacer más. Y me dijo, pues hasta aquí yo puedo llegar. Y salí de la consulta con una sensación que no era la intención de la doctora, ¿no? Pero yo salí con la consulta con una sensación de abandono y de frustración y muy impotente ¿y qué hago? ¿Qué hago? O sea, yo me encuentro fatal, las pruebas me han salido bien y me dice que no me puedo hacer nada más por mí. ¿Qué hago? O sea, salí llorando. No por ella, porque ella me trató súper bien, pero salí llorando de allí. Después, pues me mandaron a medicina interna, porque cuando no saben muy bien qué tal te mandan a medicina interna. Me mandaron a medicina interna. Allí, la verdad es que tuve mucha suerte, me tocó un médico maravilloso en Castilla y León. Le mando un beso si me está viendo, porque es maravilloso. Me ha hecho pruebas y ahora estoy aquí en Madrid siguiendo lo que es todo el estudio. Me hizo pruebas de enfermedades autoinmunes, de todo tipo, análisis de todo tipo, pruebas de todo tipo, la tensión, la prueba esta de las 24 horas. O sea, él quería descartar todo. Y efectivamente lo fue descartando, porque no tengo otra cosa. O sea, no tengo enfermedad, no es... Porque claro, son síntomas compatibles con COVID persistente, pero también tienen que descartar que no se haya despertado otra enfermedad, o que no sea de otra enfermedad y no sea COVID persistente, etcétera. Bueno, que eso no suele pasar. Pero entonces, me hizo todas esas pruebas, lo descartó. Y estoy siguiendo ahora aquí en Madrid todos esos estudios y todo eso demás. Y es con el que empecé las pruebas de medicamentos. Él lleva muchísimos casos de COVID persistente. Al final intentan agruparlos en la persona que más está puesta en el tema, que él está muy al día con todo lo que sale, que siguen sin saber nada, pero por lo menos Pero está al los día. pacientes de COVID persistente Los vais al pacientes de mismo COVID médico, quieres persistente, decir. efectivamente. Intentamos agruparlo en el mismo médico porque, pues, médicos que sepan
¿Y quién es este médico? Pues este médico se llama Luis Álvarez, allí en Castilla y León, en Valladolid. Y bueno, aquí en Madrid quiero ir al neurólogo, que es el doctor Jordi Matías Guiu, del Hospital Clínico San Carlos, que es uno de los que más sabe, de los que más está haciendo en cuanto a investigación. Todavía no he conseguido estar con él, porque la sanidad pues va a su ritmo, pero bueno, yo lo estoy intentando, y al final los médicos que saben un poquito más se suelen atrever a hacer pruebas con medicamentos. Estoy un poco de conejillo de indias de medicamentos. Te mandan un psicólogo. ¿Cuántos medicamentos te estás tomando? Pues yo ahora mismo, la estuve contando el otro día, me tomo entre 8 y 10 pastillas diarias, más o menos. Por ahí anda la cosa. No todos son psicofármacos, pero hay varios psicofármacos que, bueno, que me lo... Te sientes, pues eso, conejillo de indias. Te dan un porque claro, como llevan a muchos pacientes, pues hacen pruebas. Te mandan un medicamento para dolores, o sea, no para curarte. Todo ahora mismo está con la política un poco de paliar los síntomas. ¿Cuáles los son dolores. los síntomas que combaten esas medicinas? ¿Cuáles son? Pues en mi caso, principalmente el dolor de cabeza. Es con lo que más se centraron, porque es lo más acuciante, lo que tuve al principio más potente. Tras volver a hacer deporte, tengo síntomas musculares horrorosos de fatiga y disnea, me ahogo al hacer cualquier esfuerzo. O sea, el ejemplo más claro que pongo, yo he tenido que parar de lavarme los dientes porque me dolía el brazo y me ahogaba. Y no podía respirar, y me he tenido que cortar el pelo. A lo que ves ahora lo llevaba larguísimo porque no podía cuidármelo, porque me ahogaba, me dolían los brazos, o sea, me daban síncopes, o sea, horrible. Entonces, o sea, cualquier esfuerzo es como una tortura. Entonces, los fármacos ahora mismo están principalmente para el tema del dolor de cabeza e intentar reducir los dolores musculares. Eso menos, pero sobre todo el tema del dolor de cabeza. Entonces, pues te mandan un psicofármaco. A otro paciente le ha funcionado y dice que le baja el dolor de cabeza, te lo mandan. Vuelve a los 3 meses. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bueno, tal. Vamos a probar a combinarlo con este otro, que hay estudios que están diciendo que puede funcionar. A los 3 meses. No me funciona. Pues te lo quito y vamos a probar con esto. Te subo la dosis de no sé qué, te subo la dosis de no sé cuál. Que es maravilloso, o sea, te quita un poco esa sensación de abandono, ¿no? Dices, pues, jolín, te dan la mano y te están intentando ayudar en todo lo que pueden. Pero por otro lado, es tomar una cantidad de psicofármacos que a mí, con la edad que tengo, me preocupa a largo plazo, porque no sé qué efecto puede tener eso a largo plazo. Son medicaciones generalmente tirando a fuertes, entonces hay un poco ese doble... Tienes 27 años. Sí. Y caminas con bastón. Sí. Sí, camino con bastón. No lo llevo desde hace mucho, porque a nadie se nos había ocurrido en mi entorno, porque con esta edad, o sea, ninguno habíamos caído, ¿no?, en que eso podría ayudar. Entré un día en una farmacia con mi madre y vi ahí que tenían unos bastones puestos, muy monos todos, con florecitas y con estampados y tal, y se me encendió la bombilla. O sea, no sé, yo iba a por mi medicación con ella, se me encendió la bombilla y dije, ostras, ¿y un bastón? Porque claro, yo ya llegaba a la farmacia cansada, con dolores, entonces dije, pues a lo mejor... Y mi madre me dijo, cariño, pues por probar, o sea, ya vamos a probar todo lo que sea, ¿no? Y en ese momento yo, psicológicamente fue un palo. Fue un palazo, de hecho. Estuve un rato debatiendo con mi madre en la farmacia, que al final, o sea, le dije, no, sí, sé que lo tengo que hacer, pero me cuesta comprarme un bastón para mí. Yo en su momento compraba bastones para mis abuelos. Entonces, me costó mucho decir, tengo 27 años y voy a probar a ir con bastón. Vale, respira, ¿sabes? O sea, fue psicológicamente muy duro. Luego ocurrió una cosa, a lo que yo llamo el poder del bastón, que hizo que la parte psicológica mala se redujese mucho. Y es que al final el tema del COVID persistente en la mayoría de casos son secuelas y es una discapacidad, que yo estoy en proceso de pedir una discapacidad, ya está pedida y bueno, está en proceso, y muchas personas que tienen COVID persistente han conseguido porcentajes de discapacidad, y muchos bastante altos, pero es una discapacidad invisible. Si tú me ves de pie y hablas conmigo, no
un rato y yo no me muevo, o estoy sentada y hablas conmigo como estamos ahora, seguramente no dirías que tengo dolores continuamente o que tengo cualquier tipo de discapacidad o que tengo ninguna secuela de la que tengo, ¿no? Entonces, al final, es explicarlo todo el rato, o sea, a todo el mundo. Todas las veces. Te ven caminando por ejemplo, yo cuando he tenido que ir al súper a algo, que hago la compra por internet porque no tengo que caminar, pero si tengo que ir a algo en algún momento, te ven caminando y no sabes muy bien qué está pasando, ¿no? Y lo que ocurre con el bastón, que ya digo, yo lo llamo el poder del bastón, que es que no tengo que explicarlo. O sea, no hay que explicar. O sea, a mí me ven caminando con un bastón y me abren la puerta. O paso por la cola preferente, que en la cola normal a veces, o sea, voy a desfallecer porque me tiemblan hasta las piernas de estar ahí de pie y de haber caminado, porque casi no puedo caminar, objetivamente. Entonces, es como que la gente ya da por hecho que te pasa algo cuando llevas un bastón. Y la verdad es que psicológicamente me ha venido muy bien, porque hay un estigma social muy grande con el tema del COVID persistente. Tú sabes que ahora mismo muchas de las personas que nos estén viendo están pensando que es mentira todo lo que estás contando. ¿Tú eres consciente de Me eso? lo imagino, soy consciente, ya me he encontrado con gente así, con la que he tenido que casi defenderte. O sea, bueno, casi no, defenderte. Y bueno, yo a esas personas les diría que qué gano yo. ¿Qué gano yo inventándome esto? Yo tenía una vida por delante, tanto con mi oposición o como médico, como lo que hubiese querido hacer, viajando con mis amigos, leyendo, que siempre me ha gustado mucho, cantando en un escenario, bailando. ¿Y qué gano yo inventándome nada de esto cuando soy muy ambiciosa, que tenía unos objetivos muy claros en la vida? ¿Y qué gano pasando del sofá a la cama, de la cama al sofá, y no saliendo prácticamente de mi casa y casi no pudiendo hacer nada? O sea, de verdad, o sea, ese cambio de vida, ¿a mí en qué me beneficia? No gano absolutamente nada inventándome. Llevo 4 años con esto y estoy luchando ahora, y aún así va a tardar, por conseguir un porcentaje de discapacidad, que no hablo ni de una pensión ni de un nada, porque yo, al no estar trabajando, tampoco podría pedir una incapacidad. Entonces, soy dependiente económicamente de mis padres. ¿Qué gano? O sea, es que no gano nada parando mi La vida. luna de hace 5 años es más feliz que la luna de hoy. Es una pregunta complicada, sí. Sí, sin duda. Ahora disfruto mucho de la enfermedad. A ver, no todo es terrible, o por lo menos intento sacar lo positivo de todo. Me ha hecho valorar muchísimo más los detalles y los momentos concretos. Te obliga a parar. Y como te obliga a parar todo, o sea, eres más consciente del momento que estás viviendo. Yo tengo dolores 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, desde hace 4 años, que se dice pronto. Y cuando me dan picos de dolor o me dan brotes, por llamarlo de alguna manera, físicos, estoy que no puedo salir del sofá y de la cama, o sea, fatal. Entonces, valoro muchísimo más pues el estar con mis seres queridos hablando, charlando, comiendo juntos o estando ahí sin más en compañía, pues me hace valorarlo mucho más. Y en esos momentos sí te diría que soy más feliz que en esos mismos momentos de hace 5 años, porque los valoro mucho más. Los valoro muchísimo más y soy mucho más consciente de... Perdón, que me emociono. Soy mucho más consciente de lo que vale la vida. A mí hace un par de años esto casi me mata cuando volví a hacer deporte. Probé y es la razón por la que hoy voy con bastón. Me empezaron a dar síncopes, pero fatal, y convulsionando y fatal. Y los médicos me dijeron que no sabían qué me podía pasar de uno gordo. Me daban síncopes por tender la ropa, por cualquier esfuerzo, el que fuera, caminar, todo. Entonces yo no sabían qué me podía pasar. Traducción, puedes morirte o te puedes quedar en coma, no sabemos qué te puede pasar de uno. Entonces me obligó todavía a parar mucho más, y cuando tienes miedo a morir, real, o sea, de esto me puede estar pasando ahora, ya digo, valoro muchísimo más esos momentos. Entonces, en global, no soy más feliz porque tengo dolores siempre,
no puedo vivir. Estoy sobreviviendo, no estoy viviendo. Entonces, bueno, pues ya digo, en global no, pero valoro más otros momentos. ¿Cómo lo viven tus padres? Pues muy duro, muy duro. Yo con mis padres, bueno, con mi madre y con mi padrastro principalmente, que es con los que más he estado, hemos llorado mucho. Ellos han llorado mucho, perdón. Tranquila. Yo sé que ellos lloran mucho cuando yo no estoy y yo también lloro mucho cuando no estoy con ellos porque, bueno, tampoco entiendo que la posibilidad de perder a un hijo o de ver a un hijo... Jolín. Tranquila. Ay. Entiendo que la posibilidad de perder a un hijo o de que ver a tu hijo así a tu hija en este caso así de enferma y con dolores y sufriendo tanto. Yo no tengo hijos, pero debe ser una de las cosas más horribles que hay. Siempre se ha dicho que perder a un hijo es lo peor que te puede pasar. Entonces, bueno, lo pasan mal porque me ven muy mal a mí. Me ven con muchos dolores, que no puedo hacer prácticamente nada de lo que me gusta, que me he tenido que bajar de los escenarios, que es mi mayor pasión, la zarzuela y los musicales y cantar y bailar y demás. La farándula en general, siempre he sido muy farandulera. Y me apoyan muchísimo, son los que me mantienen principalmente económicamente. Me lo han dado todo, me dan la mano, me intentan sacar una sonrisa, lloramos juntos y son mi ancla. Son mi ancla, pero ellos lo están pasando muy mal. O siempre me dicen que la que peor lo estoy pasando soy yo, pero que yo soy los siguientes en pasarlo mal conmigo porque bueno, eso, ellos sufren mucho conmigo. Ay. No te preocupes. Te digo una cosa, mira, esta parte, si quieres, luego la cortamos, no tengas ningún problema y hasta lo que tú quieras, ¿eh? Lo que tú quieras. Si tú me dices que la cortemos, luego la cortamos, editamos esta parte. No, yo prefiero que no la cortes. Vale, pues. Voy a beber un poquito, si no te importa. Tranquila, tranquila, tú bebé, estás como si estuvieras en casa, no te preocupes. Yo lo que sí, lo que quería saber... Yo prefiero que no la... Dime. Esto, que yo prefiero que no la cortes porque me parece que verlo a la gente le va a dar, o sea, le puede entenderlo mejor. Sin duda, no, Pero al ahí final, coincido contigo plenamente. la sensibilidad, la emoción conecta mucho más con todo esto, entonces... Absolutamente, pero yo también prefiero ofrecerte la posibilidad de que No, si te lo quieres lo agradezco, te lo cortemos. agradezco por si acaso. Pero continuamos. Mira, a mí lo que me ha llamado Sí. la atención es, para refrescarnos un poco, Sí. lidiábamos primero con la enfermedad, que no sabías si tenías COVID persistente o no. Al final te convencen, o sea, tienes COVID persistente. Y una vez que ya te han dicho que tienes COVID persistente, tienes que empezar a convencer a los médicos, a algunos médicos que no se acaban de convencer ellos que tú tengas que yo tengo COVID persistente. O sea, ¿cómo es esto? Porque parece una locura. Pues me ha pasado un par de veces, de decir que no demasiadas, como conozco otros casos, ¿no? Pero de que te digan ciertas cosas o de que no se lo crean y al final yo estoy allí en la consulta y me siento, digo, esto es una cámara oculta, o sea, esto es de risa, o sea, es una película, o sea, esto no me estoy pudiendo creer que yo esté en una consulta con un médico y me esté, y me esté hablando de que, no, COVID persistente, el COVID persistente no, bueno, mucho negacionismo, mucho tal, ¿no? Y es como, ¿cómo te hago ver que estoy fatal? O sea, ¿cómo te hago ver que mis síntomas son reales y que son a raíz del COVID, del momento en el que me contagio de COVID, ¿no? Entonces, hombre, te lo intentas tomar de la mejor manera posible, pero yo he salido llorando de consultas y con una frustración que al final luego salgo y con quien está al lado mío es como de... Digo de todo para soltar porque la verdad es muy frustrante, muy, muy frustrante. Lo bueno es que al final con las asociaciones, cuando conectas con con otros pacientes, al final te dicen, siempre hay la pregunta últimamente en los chats de médicos de, me han mandado con este médico, ¿es COVID friendly?
Lo ¿En llamamos serio? así, sí, sí. Que existe el concepto COVID friendly. Existe el concepto COVID friendly con respecto a los médicos, sí. Porque ya nos cuesta mucho el ir a la consulta, el esperar a la consulta, porque a veces te dan cita para dentro de unos meses o para dentro de mucho, el esperar a todo eso para que encima llegues a la consulta y salgas de allí diciendo, me acabas de decir que estoy mintiendo de forma muy sutil y con eufemismos, pero me lo está diciendo. Entonces, ¿para qué he venido? ¿Para qué he venido, no? Entonces, pues bueno, para intentar paliar un poco esa sensación, ya digo, de abandono y de falta y de desconocimiento absoluto de la enfermedad y por lo menos ir con un médico que te entienda y me han dado abrazos. O sea, se ha llegado al médico, cuando yo contando cosas pues me he puesto a llorar, se ha levantado, me ha venido, me ha dado un abrazo y me ha dicho, paciencia, lo siento mucho, tal. Y solo con eso ya es tremendamente reconfortante. Y que, pues lo digo, ¿no? Que estén probando medicamentos y pues vamos a probar esto. Quieras que no, te da una sensación de me importa, te entiendo, te creo, hay una enfermedad y es cierto que la hay y te intento ayudar como puedo, ¿no? Entonces, ya vivimos con suficiente incertidumbre, con suficiente estigma social como para vivir también un estigma dentro de la comunidad médica. Y es que a veces no me salen las palabras. Me cuesta a veces pensar, es tema neurológico. Muy bien, Luna, muy bien. Pero estoy en ello. Ya suficiente tenemos con el estigma social como para vivir eso, el estigma médico y el que te tilde un profesional de la sanidad de mentirosa después de todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos vivido con el COVID. A mí me parece demencial y kafkiano. O sea, yo entro allí y digo, esto no me lo puedo creer. O sea, no, esto no me lo puedo creer. Entonces, existe pues todo este tema de médicos COVID-friendly o médicos neurólogos, reumatólogos, todo tipo de médicos. ¿A cuál voy? O sea, oye, me han mandado a no sé qué servicio. Decidme qué hospitales y qué médicos saben más de esto, o me pueden ayudar más, o estáis vosotros y estáis muy contentos, o etcétera. Porque solución no hay, de momento. Supongo que reconforta, ¿no? El hecho de que exista una asociación donde hay muchas personas, creo que son 1000 los asociados, o llegaron a ser 1000 los asociados, personas como tú. Sí, ahora Estaban somos más, inscritos. creo, sí, Sois más. todavía, sí. Habláis entre vosotros de... AMACOP se llama la asociación de aquí de Madrid. Tenemos una comunidad de WhatsApp con un montón de grupos dentro, médicos, cuestiones médicas, incapacidades, discapacidades, para que cada uno entre en el grupo un poco que quiera, ¿no? Porque tú abres el móvil y tienes 550 mensajes. Si no, o sea, porque al final somos muchos y al final hablamos. Claro. Y reconforta mucho. Hay días que yo prefiero no entrar porque también leer todos los testimonios, leer por todo lo que están pasando, es reconfortante porque no te sientes solo. Yo al principio me sentía muy sola con esto y muy incomprendida. Y que haya un sitio en el que tú puedas entrar, contar tu historia y que en vez de juzgar y dudar de ello, te den un abrazo virtual, por decirlo de alguna manera, y te apoyen y te digan, mucho ánimo, yo estoy igual, o a mí me pasa parecido, o a mi madre o a mi hermano o a mi hijo le pasa lo mismo, porque también hay familiares y demás. Los que más los pacientes, claro, pues reconforta un montón, te hace sentirte menos solo y esperanza, da mucha esperanza. Pero lo que digo, hay días que yo no puedo entrar porque también ver todo eso y escuchar todo, leer todo eso, a veces es como, bueno, te pone un poquito peor de qué mal estamos. O sea, de qué mal estamos y qué poquitas soluciones hay. Bueno, ahora mismo ninguna por el momento, ¿no? Entonces, bueno, es súper positivo que exista esta asociación. La asociación la hacen los pacientes y somos los que podemos hacer más ruido, digamos, e intentar, somos los que más estamos luchando por el reconocimiento de la enfermedad. Entonces, luchar en conjunto e ir todos a una, como en Fuentovejuna, pues te sientes mucho mejor que luchando solo y vas a conseguir mucho más que luchando solo, desde luego.
Mira, estaba apuntando esta mañana algunos síntomas. La Organización Mundial de la Salud reconoce Ujú. el COVID persistente como una patología. La Sociedad Española de Medicina eh, también, obviamente, y estaba haciendo una recopilación de los síntomas que ellos dicen que existen. Dolor de articulaciones y musculares, Ujú. fatiga crónica, cefaleas, pérdida cognitiva, degeneración cognitiva, grave o leve, parestesias, calambres, mialgias, disfonía, disfagia, TOC, trastornos del sueño, fobias, apatía, aftas. Bueno, es que la lista es interminable. Es que diplopia, anorexia, Es interminable, sí. 200 síntomas. Más de 200 síntomas, lo cual hace también mucho más complicado el tema de la investigación y el tema del reconocimiento. Porque cuando te llega una persona con un síntoma, otra persona con 2, otra persona con 5, y no coinciden, o te coincide uno, no te coincide tal, al final es más complicado que la persona se crea lo que le estás contando. O que pueda pensar que viene de eso, que pueda venir de otro lado, ¿no? Hombre, hay unos síntomas más comunes que otros, como puede ser pues, la fatiga, el tema, la niebla mental, el neurológico. La fatiga muscular, la pulmonar, que son los 3 que tengo yo, son de los más comunes. Y bueno, yo creo que el tema neurológico y la fatiga es lo más común, lo más común, que son un poco globales a casi todos los que tenemos secuelas graves. Luego hay otro grupo dentro de las secuelas, voy a llamarlas leves. No son leves, sino que no te impiden hacer vida, digamos. Que conozco a un montón de personas así, que es el tema del olfato y el gusto. Lo ha perdido muchísima gente y no lo han recuperado o les ha cambiado. Y como al final eso no te impide hacer vida, no se reconoce. No se reconoce tanto y no está, digamos, yo creo, tanto en las estadísticas y en los números, pero también hay un montón de gente. Entonces, es otra cosa más, digamos, contra la que luchar, tanto con la comunidad médica, cada vez menos, eso sí he de decir, pero sobre todo con la parte social. ¿No? Con la parte social. Tú llegas a alguien y dices, no, es que a mí me pasa esto, esto y esto y es COVID persistente. Y te dicen, uy, pues yo tengo un conocido que le pasa esto otro y tiene sospechas de que es de COVID, pero no sabemos si es de COVID, porque claro, como no entra dentro de, a lo mejor, de las secuelas más comunes, a lo mejor pues es el tema caída de pelo, por ejemplo, o problemas hormonales con la menstruación, hormonales de otro tipo, de piel, taquicardias, o sea, dices, me ha salido esto en la piel después del COVID, ¿es secuela del COVID? Claro, porque lo No se único sabe. que tienen en común todas estas personas es que han tenido COVID. Es que han tenido COVID y que han aparecido después del COVID. A mí, yo me contagié de COVID y no hubo un periodo en el que yo estuve bien y luego me aparecieron secuelas, pero también ocurre. También hay pacientes y conozco personas a los que les ha aparecido después de tener el COVID. A mí me han aparecido las musculares y las pulmonares de forma mucho más fuerte después. Entonces, es un poquito, pues eso. Cuando te aparece justo después del COVID, es más fácil sospechar que es del COVID. Yo más o menos la definición que hemos Sí. encontrado de la Organización Mundial de la Salud y tal, dice que son aquellos pacientes que 3 meses después de haberse contagiado de COVID no consiguen recuperar su estado de salud. A partir de ese momento ya eres COVID Eres persistente. COVID persistente. Bueno, eso es ahora. Cuando yo me contagié, ya digo, tardé bastantes más meses en conseguir un diagnóstico y los que se contagiaron con la primera ola inicial, ya ni te cuento lo que tardaron, un par de años o un año y medio en conseguir un diagnóstico, ¿no? Ahora, pues eso, tardan 3 meses y no se te pasan. Lo que ya digo, el problema es que también hay gente a la que les ha aparecido después de eso, o sea, no en el momento de terminar con su COVID, ¿no? Yo, porque ya tenía secuelas, pero a mí hay secuelas que me han aparecido después, entonces es un poco más complejo que eso, porque sospechar que es COVID persistente cuando te han aparecido después, en mi caso porque ya tenía secuelas, pero si tenías pocas o si se agravan 8 meses después, es COVID persistente. ¿Tienes dudas? ¿Qué ha pasado? ¿Tengo otra cosa? Claro, puede haber gente Entonces, que tenga síntomas que los achaca de COVID persistente y no lo sea. y no lo sea, o que a lo mejor es un síntoma de los que no son comunes Claro. y entonces pues no lo achacan a eso. O les cuesta achacarlo a eso, que yo entiendo mm,
digamos, cierto escepticismo que puede haber a la hora de diagnosticarlo, etcétera, sobre todo lo que digo, ¿no? Lo que me han hecho a mí, creo que es lo que se debería hacer, que es intentar descartar las máximas cosas posibles. Porque puede ser, en mi caso estaba clarísimo que era era COVID persistente, ¿no? Pero aún así puede ser que el COVID persistente también te haya despertado otras enfermedades. ¿Qué ha pasado? Y a mí me van a diagnosticar en cuanto, me lo han dicho ya, lo tengo ya puesto en el informe, me van a diagnosticar síndrome de fatiga crónica. En cuanto termine con las pruebas de descartar un par de cosas que quedan, ya digo, tengo puesto en el informe que posible fatiga crónica y que si lo descartan me lo diagnosticarán porque mis síntomas son compatibles con el síndrome de fatiga crónica, aunque venga de un COVID persistente. Y también, por ejemplo, la fibromialgia. También hay mucha gente que ha conseguido que es un diagnóstico de fibromialgia y de COVID persistente, de las dos cosas. Entonces, claro, tus síntomas, al ser compatibles con otras enfermedades, pues a veces es un poco complicado todo ese ¿Qué tema. síntomas te han contado a ti de la asociación, de la gente que conoces tú, que padezca COVID persistente, que realmente son incompatibles con la vida normal? O sea, que son incapacitantes, pero serios, muy serios. Pues bueno, los míos, sin ir más lejos. Yo después de estar aquí voy a estar unos días bastante peor y de la cama al sofá y del sofá a la cama y muy tranquilita. Porque tengo una fatiga post-esfuerzo muy severa. Los principales, cuento los míos y luego cuento los añadidos, ¿no? Pues todo el tema neurológico, que yo tengo dolor de cabeza siempre y casi no puedo leer. O sea, me cuesta leer, me cuesta concentrarme, entonces, y cuando lo intento, luego estoy mucho peor. Entonces, al final me dificulta cualquier tipo de trabajo, estudio o cualquier cosa que suponga una rutina de esfuerzos. Para mí un esfuerzo es estar hablando contigo aquí ahora, entonces, o lavarme los dientes. Entonces, llegando a ese punto a ese nivel tan bajito, digamos, de esfuerzos que se pueden hacer, estás incapacitado, en mi caso, para casi todo. Casi todo. Pero además, físicamente también me pasa factura. El dolor muscular, el casi no poder caminar, casi no poder hacer actividad física. Me incapacita para un trabajo rutinario, un estudio rutinario, un esfuerzo rutinario, es decir, cualquier trabajo. Porque todos los trabajos te implican una rutina, el venir aquí. Tú llevas viniendo aquí toda la semana a trabajar. Yo a lo mejor vengo el primer día y seguramente no lo pueda ni terminar. Entonces, esos principalmente. Temas musculares y pulmonares. Para cualquier tipo, para incapacitados muchos, para casi cualquier tipo de actividad física. O si tu trabajo te implicaba una actividad física, o sea, de baja, imposible hacerlo. Entonces, bueno, esos principalmente. Las taquicardias, también yo no las tengo, pero bueno, a partir de aquí ya todos son síntomas que me han contado en la asociación y que conozco de pacientes. Las taquicardias, hay gente a la que le vienen sin hacer nada, pero hay gente a la que le ocurren, pues hace cualquier mínimo esfuerzo y taquicardia. Y eso es un problema muy grave. Entonces, eso, incapacidad, la fatiga severa, que yo también la tengo, que eso principalmente es más el tema de, más que un esfuerzo puntual, que ya digo, en mi caso son muy bajitos los que puedo hacer, es toda la rutina. Yo diría que los que más neurológicos, musculares y de articulaciones, y pulmonares, quizás lo que menos. Y bueno, todo el tema del corazón, que todo lo que le toca al corazón es un problema. Yo diría que como incapacitantes los que más, la fatiga. ¿Hay gente que todavía va con oxígeno? Hay gente que va con oxígeno, sí. A mí no me lo han puesto, porque estoy en pleno estudio neumológico. Pero estoy aquí hablando y a veces me cuesta un poquito, pero hay gente que todavía tiene una disnea más fuerte que la mía, que incluso en reposo, sin hacer nada, le cuesta respirar y necesita oxígeno. Hay gente con oxígeno, gente con andador, personas a las que les tienen que ayudar a comer, gente que casi no se puede levantar de la cama, o que cuando están en un brote, por llamarlo de alguna manera, que lo llamamos así, que no sabemos por qué ocurre, pero hay días que nos levantamos o momentos y de repente te pones muchísimo peor y fatal, pues que no puedes salir de la cama en ese día, o ya digo, personas que realmente se han quedado en un estado en el que le tienen que ayudar a vestirse, a comer. En mi caso, me tienen que ayudar a ducharme cuando los días en los que estoy peor.
y, y a veces pues ayudarme un poco a calzarme o a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues eso te incapacita para todo. Y lo que digo, gente con un nivel de secuelas como las mías o más graves todavía. O sea, de no puedes ir de la cama o vas con andador, te tienen que ayudar a comer, te tienen que ayudar a vestirte. Pues eso, con un nivel de discapacidad y de dependencia altísimos. Y de lo que no hemos hablado tampoco es de los síntomas psicológicos. Sí, de los síntomas psicológicos que también pueden ser derivados del COVID persistente o venir, digamos, por todo lo que estamos pasando, que es el tema de la depresión, ansiedad y toda la ristra que viene detrás, todo cualquier síntoma O sea, psicológico se te también hay, ocurra. o sea, además de los síntomas físicos, el COVID persistente tiene síntomas psicológicos. Sí, O sí, sea, es un completo. es un combo completo, sí, ha venido en modo cóctel a todo, nos ha dado a todo. Yo no sé, yo tengo depresión, también te digo, con todo lo que tengo, normal, o sea, tendría que estar todavía peor de lo que estoy. Tengo una depresión bastante fuerte y que lo mismo, yo no sé cuánta parte es una depresión derivada del resto de síntomas, digamos, por cómo estoy, he desarrollado esa depresión, o qué parte es derivado directamente de que es síntoma del COVID persistente. Una depresión completamente física, digamos, ¿no? Química, o sea, de que el COVID persistente haya afectado también a todo ese tema. Creo que es un síntoma de los más comunes, porque cuando tienes dolores todo el día, estás incapacitado para casi todo y estás, pues como estoy yo, de la cama al sofá, casi del sofá a la cama, pues ¿quién no va a tener depresión? Cuando te han parado la vida completamente en seco y en mi caso con la edad que tengo, que me comía el mundo, pues me ha dejado como estoy. Me parece muy importante señalarlo porque vivimos con todo el tema físico, pero también vivimos luchando contra todos estos problemas psicológicos y todo ese tema de salud mental que al final se está centrando mucho los médicos y todo en paliar nuestro dolor físico y en los síntomas físicos y demás, pero es que el dolor psicológico que hay detrás y el dolor dentro de la salud es brutal, brutal. O sea, en la asociación cuando hablamos de este tema, leernos es absolutamente desolador, pero desolador totalmente. Entonces, me parecía muy importante mencionarlo y comentarlo también como uno de los síntomas ¿Y estás en tratamiento principales psicológico derivados. con Sí, un psicólogo? estoy en tratamiento psicológico prácticamente desde el principio casi prácticamente. Y, y bueno, lo dicho, ¿no? Llega un punto en el que poco más se puede hacer. O sea, yo no concibo vivir como estoy viviendo ahora, sobrevivir y tener tantos dolores y no tener depresión. O sea, es algo que viene conmigo. Estoy en tratamiento psicológico para intentar llevarlo y para intentar sobrellevarlo. Y yo, que también me parece muy importante hablar de esto, yo le hice una promesa a mis padres y a la gente que más quiero de que no iba a hacer nada, pero he tenido pensamientos autolesivos y autolíticos importantes. Muy importantes. De hecho, llevo aquí tatuado, que no se va a ver, pero llevo aquí tatuado el punto y la coma con una mariposa, que el punto y la coma es digamos, una simbología, el símbolo internacional contra el tema del suicidio y las autolesiones. Y lo llevo tatuado, además lo llevo aquí en la muñeca para verlo, para recordarme, bueno, que hay que seguir luchando y que he hecho una promesa, ¿no? Y bueno, es el símbolo relacionado con el tema de la supervivencia al suicidio, digamos. O sea, ¿Y te personas has, te has producido autolesiones? No, me he producido autolesiones ni he consumido sustancias, que también es otra forma de autolesión, beber, drogarse, etcétera, porque hice una promesa, que es lo que más, no porque no me hayan faltado ganas, sino porque yo he hecho una promesa y para mí las promesas son sagradas y lo mantengo, y la hice queriendo hacerla porque no quería hacer nada, aunque, bueno, es que lo que digo, ¿no? 27 años, bastón, de la cama al sofá y del sofá a la cama y con dolores todo el día, pues hay días que me levanto y
me cuesta encontrar fuerza para vivir y para seguir luchando. Y como yo, hay muchas personas con depresiones severas y me parece muy importante también dar visibilidad a eso y bueno, y al tema del tratamiento psicológico, y que en la salud mental también se debe invertir con los pacientes de COVID persistente, porque se nos ha dado la vuelta a la vida y como yo hay mucha gente que estamos sobreviviendo en vez de viviendo, y es durísimo sentir que sobrevives, no que vives. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Te agradezco el esfuerzo y gracias por ponerle cara a esta enfermedad que en España, que este dato no lo hemos dado, en España sufren 2 millones de de personas. personas. Se calcula que con secuelas leves o personas que tengan dudas y no lo sepan, conozco más todavía, o sea, hay más. Así que gracias a vosotros por invitarme y por darle visibilidad y reconocimiento Muchísimas a gracias. esto. Gracias.